tenemos cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, y hoy nos acompaña el periodista Carlos Salas. Don Carlos, muy buenas tardes. Qué bueno estar aquí. Qué bueno reencontrarnos. Estupendo, sí, viejos amigos. Vamos de comidas y ahora ya de micrófonos. Y ahora de micrófonos. Televisión y karaoke, ¿quién sabe? Eso no lo descarto, no lo descarto. Bueno, don Pedro, hoy vamos a hablar de los espadones venezolanos, desde el siglo XIX hasta Hugo Chávez. ¿Qué es eso de los espadones venezolanos? Pues sí, yo creo que la actualidad exige que hablemos un poco de Venezuela y veamos que lo que está pasando ahora mismo en las calles es una sublevación popular contra un gobierno despótico, pues no es algo infrecuente en la historia de este desgraciado país, ya que, hombre, nosotros por edad tenemos en la cabeza pues, que Venezuela se nos representa como una república más o menos pacífica, donde había un turno de partidos entre los socialdemócratas de ADECO y los democristianos de la COPEI, y que se iban cambiando en el poder hasta que se produce pues el Caracazo del año 92 y luego el ascenso al poder en elecciones de Hugo Chávez, y luego esto. Pero como decía, esto no es infrecuente. Hombre, hay que explicar que Venezuela, tenemos también en la cabeza que Bolivia es el país más convulso de Hispanoamérica, y no es así. O sea, el más convulso, el más agitado políticamente ha sido y es Venezuela. Desde 1811 ha tenido 27 constituciones. Hay un tratadista venezolano que yo aconsejo mucho a quien esté interesado en la historia constitucional de Venezuela, que se llama Alan Randolph Brewer Carías, que divide la vida de Venezuela en 6 periodos. El primero de 1810 a 1829, que es la formación del Estado independiente, incluido como miembro de la Gran Colombia que crea Simón Bolívar y que luego se va deshaciendo. Luego de 1830 a 1863 se forma una república autónoma y de base conservadora. De 1863 a 1899 nace Estado federal, con la denominación de Estados Unidos venezolanos, que nos llama mucho la atención a todos, ¿verdad? Y en este periodo se desarrolla lo que se llamó la autocracia liberal. De 1899 a 1935 hay un Estado centralizado y autocrático con un solo espadón, el primer espadón del siglo XX, que es Juan Vicente Gómez, y en el que se constituye lo que luego se llama la dictadura petrolera. O sea, Venezuela se convierte en el primer país productor de petróleo y atrae el interés de Estados Unidos, porque debido a la revolución que hay en México pues hacia 1916-17, claro, México, que hasta entonces exportaba petróleo a Estados Unidos, ya no es un suministrador fiable, y entonces Estados Unidos se fija en Venezuela. Entonces Juan Vicente Gómez, del que luego hablaremos, pues muere en 1935, y del 35 al 58 hay una transición de la autocracia de los regímenes militares a la democracia. Del 58 al 99 tenemos este régimen que ahora el chavismo denomina Cuarta República, en el que se produce lo que hablaba antes, el turno de partidos, y en el 99 Hugo Chávez toma posesión de la presidencia y establece su régimen. También hay que decir que fíjate Javier, en los 115 años que van de 1830 a 1945, que es cuando hay un golpe de Estado y se establece un régimen provisional encabezado por un civil, en esos 115 años solo hubo 8 en el que ejercieron el poder presidentes civiles. Todos los demás eran militares con más o menos fortuna y que gobernaron con más o menos brutalidad. Bueno, Carlos Salas nace en Venezuela en el año 56. Sí, exacto. Supongo que sigue quedando familia, tienes relación con Venezuela. Sí. Tengo allí a varios hermanos. Bueno, mis papás están enterrados allí. Mi papá era de los Andes. Él era venezolano, de un pueblecito muy pequeño, y mi mamá española, una española amante de Venezuela, como todos los españoles que emigraron a Venezuela en los años 50 y 60.
y yo me eduqué allí hasta los 6 años, luego vine a España hasta los 14 y de los 14 a los 21 volví a Venezuela, que es una etapa muy importante porque es la adolescencia y es donde digamos que resalta tu parte más social, ¿no? Estuve estudiando en un liceo público muy conocido en Venezuela, en Caracas, que se llama Gustavo Herrera, y también participé en Algaradas Juveniles y todo eso. Y en el año 77, cuando gobernaba el país Carlos Andrés Pérez, por primera vez, ¿no? Sí, exacto, era el primer mandato. Volví a España y estoy viviendo aquí desde entonces. Este año se cumplen 40 años. 40 años. Sí, señor. Carlos, tú has sido director, actualmente estás en qué periódico? En La Información. Yo colaboro, tengo un blog en La Información, colaboro con El Mundo, luego además doy clases en la Complutense de periodismo y en otras universidades y en escuelas de negocios también doy de periodismo, de comunicación, y he escrito también varios libros de periodismo, comunicación, historia, etcétera. Carlos, la situación ahora, ahora si queréis seguimos con el hilo conductor que nos había marcado Pedro, nos había mostrado Juan Vicente Gómez. Claro, uno echa la vista atrás y es un cúmulo de despropósitos la clase dirigente venezolana, hasta llegar a la actual situación. Sí, parece que, como dice Pedro, que la historia de Venezuela está llena de espadones, de militares y de golpes de Estado, y ha seguido así, y no se extrañe que continúe así. Si el régimen se deteriora y se cumple lo que hay gente que sospecha que es un intento de golpe de Estado de los mandos militares medios, como lo fue Chávez en su tiempo, pues que el país caiga en otra dinámica de golpes de Estado. Pero sí es verdad, es un país que ha ido creciendo a tirones, con gobiernos civiles y militares. Hay veces que lo hacían bien los militares y impulsaban mucho el crecimiento, la economía, etcétera, y hay veces que lo hacían muy mal, y lo mismo con los civiles. Hay veces que lo han hecho bastante bien y hay veces que lo han hecho bastante mal. Bueno, este es el caso de Juan Vicente Gómez, que gobierna él personalmente o a través de testaferros de algún civil, tal, entre 1908 y 1935. Él cambiaba la Constitución y alargaba el periodo del mandato presidencial pues según sus conveniencias, y si hacía falta, si cantaba mucho, pues se lo cedía a un civil al que vigilaba desde el puesto de jefe de las Fuerzas Armadas. Pero claro, este señor, como decía Carlos, claro, hay que ponerse en la situación de estos países quedan destruidos durante las guerras de la independencia. Por ejemplo, en Venezuela la resistencia contra los criollos y contra Bolívar la lleva José Boves, que no sé si se estudia en los colegios venezolanos. Hay un libro famoso que se llama Boves el Urogallo, y es la historia de Boves, que creo que era de origen asturiano. Con sus llaneros. Creo que era de origen asturiano, y claro, de hecho Boves es un pueblo de Asturias. Y bueno, pues sí, pero se tiene una idea como un hombre, como era prorrealista, bastante cruel, y forma parte de los mitos fundacionales de las naciones, ¿no? El designar un enemigo, y en este caso pues era Boves. Lo que pasa es que Boves forma un ejército con indios, negros y mestizos para combatir a los criollos blanquitos. O sea que también negar a Boves y a sus llaneros y a su ejército el carácter de venezolanos es mutilarse a sí mismo, que es el gran problema que vemos, por ejemplo, en México. Pero bueno, entonces, como decía, en estos países quedan destruidos. Luego hay unas enormes, pavorosas guerras civiles entre liberales y conservadores, con a veces injerencias extranjeras, británicas o norteamericanas, y llegamos a Gómez. Y Gómez es un hombre, como en México Porfirio Díaz, que desarrolla el país. Se diga lo que se diga, pues Gómez emplea parte del dinero que está llegando al petróleo pues para construir carreteras, puentes y, cosa muy curiosa, muchos aeropuertos, y establecer las primeras líneas aéreas. Pero claro, Venezuela pues es que es un país, pues no solo ahora, imaginemos, no hace un siglo, un país con mucha selva, con unos ríos profundísimos y con inundaciones periódicas, incluso con las estribaciones de los Andes. Luego, para moverte por ese país ya en el siglo XX, ¿qué es lo mejor? Pues aeropuertos.
Pero es verdad que Juan Vicente Gómez vive además la primera época del petróleo, ¿no? Y claro, son ingenieros norteamericanos los que van a Venezuela porque se dan cuenta de que hay un lago, que es el lago Maracaibo, que es una fuente de energía donde salía el petróleo y lo conocían los indios y los españoles. Sí, tenía una larga historia. Además, Maracaibo es un sitio que es caluroso, imagínate, con todas las plataformas petrolíferas y todo eso. Y él es el primero que logra estos acuerdos. Pero claro, los royalties eran brutales para los norteamericanos entonces, pero supuso ya unos ingresos bastante importantes para Venezuela. Es que además Venezuela había tenido un problema anterior, en las décadas anteriores, de endeudamiento brutal, que no se podía pagar la deuda extranjera, incluso se intervino militarmente en el país, en las potencias extranjeras, y Gómez bloquearon los puertos, el puerto de La Guaira, lo bloquearon británicos y alemanes. Y entonces Gómez, con estos royalties que tú dices, consigue pagar la deuda. Pero ¿cómo llegamos a la situación actual? Yo creo que es interesante poner los antecedentes, porque comentabais que es el país de los más convulsos de Hispanoamérica. También es de los países, si no el que más riquezas petrolíferas tiene, es el que más riqueza tiene. Claro, esto no se transmite a la población. Hay unas diferencias sociales muy importantes, no hay una clase media, con lo cual esa riqueza tampoco ha llegado a todos, ¿no? Y esto supongo que venía de antes, no es una situación nueva. Es más, casi me atrevería a decir que la situación de Hugo Chávez ahora mismo, la llegada al poder de él, es casi como un resultado de la mala gestión de los 130 o 140 años antes. Es que lo que sucede en Venezuela es un poco, o sea, décadas antes de que llegue Chávez, recuerda mucho incluso a la etapa de Chávez. Venezuela vive el boom petrolero del 73, en el cual los precios del petróleo se multiplican de $3 por barril a $12, ¿no? Porque los países árabes restringen la producción. A partir de eso, los ingresos en Venezuela se triplican. Llega Carlos Andrés Pérez al poder y se encuentra con un billete premiado de la lotería de Navidad que se llama petróleo a $12. Entonces él emprende un gran plan de gastos del Estado, como carreteras, obras públicas, nacionaliza el petróleo, con lo cual todos los ingresos petroleros ya no pagan royalties, se queda en Venezuela, nacionaliza la industria del hierro y además emprende lo que he dicho, obras públicas gigantescas, hidráulicas, etcétera. Sí. No, quería mencionar PDVSA, que nos hablases de PDVSA. Claro, era la gran empresa petrolífera privada con presencia del Estado, que cotizaba en bolsa, PDVSA, sociedad anónima, y era una de las grandes empresas creo que cotizaba en Estados Unidos, y era una de las grandes empresas de la bolsa. Claro, es que la crea Carlos Andrés Pérez y crea una empresa con gran potencial, pero Carlos Andrés Pérez, él es socialdemócrata, una persona muy hábil, pero pone a técnicos. Él lo que hace es se rodea de técnicos. Cuando él llega al poder, él se rodea de muchos técnicos y estos lo que hacen es impulsar un crecimiento económico, pero basado en los ingresos petroleros. Más o menos lo que le pasó a Chávez en la primera época. Cuando Chávez llega, el petróleo estaba a $14, que era muy poco para lo que ya había crecido la economía y el nivel de gastos. Y empieza a subir poco a poco y él vive lo mismo que Carlos Andrés Pérez. Igual que Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez hace un gran plan de inversiones. La diferencia es que mientras que Carlos Andrés Pérez lo que hace, digamos, son crear nuevas infraestructuras gigantescas para un país, la presa de Guri, explotaciones agrícolas, ayudas al emprendimiento, Chávez lo que hace es va creando una especie de clientelismo entre lo que tú acabas de mencionar, que es la inmensa población pobre que hay en Venezuela, que se había ido acumulando a lo largo de los años. Entonces, cuando Carlos Andrés Pérez llega al final de su mandato, en el 79, Venezuela es un país todavía rico, el petróleo está muy bien, pero Venezuela está muy endeudada, o sea, porque es como cuando ganas mucho dinero, que entonces dices, bueno, pues ahora voy a pedir un crédito, pero no para comprarme un Ford Fiesta, voy a pedir un Porsche Cayenne y tal. Y en el año 80, igual que ha pasado hace 5 años, el petróleo se hunde. Se desploma automáticamente, con lo cual el país se empieza a quedar sin ingresos, pero tiene unas deudas
gigantesca. La historia se repite, una deuda gigantesca. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos sucesivos? Parchear y aplicar un plan de recorte de gastos. ¿Qué es lo que no hizo Hugo Chávez? Es decir, él sigue regalando, él con unos planes sociales que desde muchos puntos de vista no se pueden discutir, porque son de ayudas, pero también el otro es, si regalas pisos, si regalas coches, si regalas el agua, al final la gente dirá, bueno, sígueme regalando. Es decir, una cosa es ayudas al emprendimiento y otra cosa es hacer ese populismo de ir comprando los votos. Date pescado, pero no enseñarte a pescar. Eso es. Entonces, no enseñas a pescar y al final no hay pescado. Entonces, con lo cual la gente dice, es que tengo hambre. Si no hay pescado, dame más cosas. Con Carlos Andrés Pérez, cuando él llega en la segunda etapa, en el año 88, él cambia de discurso y dice, ahora recortar. Aplica un plan de recortes brutal, sube los precios, entre ellos de la gasolina, por eso tiene una rebelión popular en Guatire, en Guarenas, no me acuerdo ahora, que está al lado de Caracas y se transmite a Caracas. Que es cuando Hugo Chávez ve aquello y se impresiona porque dice, aquello fue vital para que yo años después diera un golpe de Estado. Pues lo mismo pasa con Hugo Chávez. Se empieza a caer el petróleo, él se empieza a quedar sin dinero, pero la diferencia es que Hugo Chávez no ha hecho grandes inversiones públicas, sino las instalaciones se han ido cayendo. No sé, es como alguien que compra un ordenador y después de 5 años pues lo tiene lleno de virus y le sigue metiendo videojuegos. Y oiga, esto lo tiene que cambiar. Él no cambia nada, pero él sigue teniendo esa inmensa masa que está dependiendo de pensiones, de salarios estatales. Imagínate que el número de funcionarios sube a ritmos que, bueno, eso parece Francia, que es un país lleno de funcionarios. Entonces, todos dependiendo del Estado. Carlos Andrés Pérez aplica una política dura, pero parece que es una de las salidas, y al final él empieza a salir de la crisis. Lo que pasa es que la gente se lo quita en medio porque hay veces que, bueno, pasa eso en el mundo. Tú puedes hacer todo lo que quieras, pero cuando la gente ha sufrido mucho, te echan del poder. ¿Qué le pasó aquí a Mariano? Estuvo a punto de pasarle a Mariano Rajoy hace 2 años, que cuando la gente sufre mucho, dice hasta aquí. Ya, pero es que estamos recuperando. Pero es que ya hasta los pelos. Exactamente. Entonces, a Carlos Andrés Pérez, al final, en este periodo, incluso le impugnan y lo sacan del poder y lo meten en la cárcel. Bueno, ha sido el primer presidente iberoamericano detenido, destituido por el Congreso de su país y detenido y juzgado por peculado, por corrupción. Exacto. Es que además Carlos Andrés Pérez, lo sorprendente es, oiga, ¿usted sabe lo que es destituir a un presidente de gobierno? Un jefe de Estado, un presidente de república en Sudamérica. Exactamente, son jefes de Estado, son repúblicas. ¿Usted sabe lo que es destituir a un jefe de Estado por usar fondos reservados para ayudar a Nicaragua cuando Hugo Chávez y Maduro tienen narcotráfico, crímenes, cuentas en el exterior, tráfico de divisas? Han hecho bueno a Carlos Andrés Pérez. Claro, entonces han hecho bueno y Carlos Andrés Pérez, pero lo destituye. El sistema, podemos decir, fue corrupto, no corrupto, se pasaron o no. Bien. El sistema funcionó en el sentido de que destituyen a un jefe de Estado y presidente. Además, un hombre, perdóname Carlos, un hombre con una personalidad muy fuerte y con mucho prestigio, porque en su primer mandato había llegado creo que a vicepresidente de la Internacional Socialista y fue uno de los protectores, de los grandes protectores de Felipe González. Incluso en el año 76, que hace un viaje a España a ver a Juan Carlos y a Adolfo Suárez, le trae de una reunión de la Internacional Socialista en su avión a Felipe González, que entonces todavía el PSOE no era legal. Claro, y baja del avión, se encuentra con el rey y le dice, Majestad, tengo algo de contrabando en el avión. Y Juan Carlos dice, tengo Felipe González. Ahí ya se ve que Felipe González era el protegido de ciertos intereses. Pero era un gran diplomático, era un hombre muy listo, muy hábil. Yo lo entrevisté en el año 96 cuando estaba en arresto domiciliario, cumplió 2 o 3 años en arresto domiciliario porque era mayor de edad. Y me impresionó. Mayor de 70 años, mayor de 70 años, porque estaba ya en la tercera edad, la cuarta. Y entonces le entrevisté y me sorprendió porque era un hombre que estaba en una excelente forma física, caminaba durante 3 horas en estas máquinas que son bandas rodantes, las cintas rodantes, y luego se estaba leyendo un libro de Francis Fukuyama que se llama Confianza, Trust.
Y me sorprendió y él me dijo, mira, el libro se basa en que los sistemas, los países se sostienen por la confianza de la gente entre unos y otros, y cuando cae la confianza cae todo. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Venezuela? Es decir, en Venezuela ya nadie confía en las instituciones, nadie confía en el gobierno, en la Guardia Nacional, ni en la policía, ni en el ejército, y es un país destruido en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? Lo mismo, se gastó mucho, se gastó mal, se endeudó el país, y al final, bueno, pues cuando llega la época de las vacas flacas, que te caen los ingresos petroleros y no tienes nada más, porque Hugo Chávez se dedicó a nacionalizar la industria cafetera, la industria agropecuaria, todo lo que podía lo nacionalizaba, los centros comerciales, exprópiese. Entonces él tenía una guerra, a diferencia de Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez tenía una guerra contra los empresarios, o sea, los considera lo peor, o sea, si hubiera podido los hubiera fusilado, pero claro, si usted va a poner en una empresa nacionalizada, como ha habido en España o ha habido en Francia, si usted pone un técnico y un especialista, no pasa nada. Pero si usted pone a un militar que no sabe lo que es una cuenta de resultados, ni un balance, ni el activo ni el pasivo, que no sabe lo que es gestionar, pues entonces, ¿qué hicieron? Las arruinaron. Acaba con la producción nacional, luego además eso supone importar muchísimo, el bolívar cae, es una moneda que no sirve para nada, con lo cual es un país que depende del dólar. O sea, Maduro y Hugo Chávez, a lo largo de sus mandatos, han logrado que la moneda del imperio del mal sea la moneda en la que confían los venezolanos y ellos mismos, porque ellos tienen cuentas en dólares, y al final dices, bueno, o sea, ustedes lo han hecho todo mal, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que Nicolás Maduro, que es mucho menos inteligente que Hugo Chávez, que no tiene el carisma de Hugo Chávez, sabe que le quedan meses. Si tuviera lugar el año que viene las elecciones presidenciales, pero no van a tener lugar, al menos como las conocemos, universales, secretas y con... ¿Piensas que eso no va a pasar? No, yo pienso que no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Es muy sencillo. ¿Habéis visto esas películas en las que una banda de atracadores entra a un banco así, más o menos, no gran cosa, ¿no? Piensan salir y de repente las cosas se complican, y llega la policía, llegan los SWAT, llegan los GEOs, llegan tal, y aquellos dicen, madre mía, la que se ha montado. Es que no vas a salir con vida. ¿Y qué haces? Pues te vas cargando a la gente para que te pongan un helicóptero, amenazas, te vuelves loco y sabes que vas a morir en el banco, y si sales te van a matar. Entonces, tomarme esta analogía por lo que puede pasar es el año que viene. Si hay elecciones presidenciales con un índice de popularidad del 12%, Maduro sale del poder. Salir del poder Maduro y los suyos significa que, si he hablado antes que a Carlos Andrés Pérez lo destituyen y lo meten en prisión, lo mete en su propio partido por manejar parte de los fondos reservados, que yo siempre he dicho, bueno, son fondos reservados, con eso se pueden hacer barbaridades. Imagínense lo que puede hacer el pueblo o la justicia venezolana contra un jefe de Estado al que se le pueden imputar todos los crímenes que se os ocurra, excepto necrofilia, ha hecho de todo. Entonces, pues él lo sabe, y está como los ladrones del banco diciendo, a matar, es que esto, o sea, no podemos entregar el botín. Y se habla de que hay un plan de escape de 24 horas preparado ya con todoterrenos y blindados que irían a aviones, y esos aviones los llevarían probablemente a Cuba. Ya, pero ¿cuántas butacas hay en un avión? ¿Y cuántos chavistas querrán irse entonces? Eso es lo que va a pasar. Ellos saben que no hay salida, y por eso han creado esta iniciativa de crear otra constitución, con lo cual ellos toman el poder de nuevo, todos son chavistas, o sea, con esta asamblea constituyente es un soviet supremo, y ellos se eligen a sí mismos y ya se perpetúan. Y Cuba, feliz, porque lograría con ello seguir chupando como los virus de las células de Venezuela. Bueno, si os parece, nos vamos a publicidad, vamos a hacer un solo corte publicitario hoy, nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato y continuamos, porque luego te voy a contar, me vas a contar, si es posible, si es el mismo plan de escape que tuvo, por ejemplo, Pérez Jiménez, ¿no? Pero va a ser después de publicidad, volvemos de inmediato. ¿Qué haces? Pues ya ves, se me ha vuelto a echar el tiempo encima y tengo que hacer la declaración de la renta. Pero hombre, haz como yo, llama a Gestión Empresarial PYME y deja que un profesional se ocupe de ello con toda tranquilidad. Además te hacen un presupuesto a medida. Estamos en la calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la glorieta de Embajadores, en el teléfono 91 541 2335 o en el email info@genpyme.com.
Fichtes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fichtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fichtes, info@fichtes.com. No hay nada como disfrutar de la buena mesa. Calavia Gourmet te lleva a tu casa conservas de altísima calidad, los mejores productos artesanales y los vinos y cavas ideales con que maridarlos. Entra en www.calaviagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calaviagourmet.es. Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo. ¿Necesitas financiación para tu empresa? ¿Quieres mejorar tu pool bancario y conocer nuevas vías de financiación? Nace The Capital, la primera plataforma global de intermediación financiera en España. En The Capital conseguimos las mejores condiciones del mercado y con la máxima agilidad. Entra en thecapital.es y descubre nuestros servicios. The Capital, soluciones eficientes para empresarios como tú. Con Pedro Fernández Barbadillo, seguimos con el periodista, con Carlos Salas. Pues hemos pegado varios saltos en esto de los espadones venezolanos, hemos saltado uno a otro. Fuera del micrófono, contaba Pedro Fernández Barbadillo, le preguntaba a Carlos Salas que llegaste a entrevistar a Jiménez. Sí, a Marcos Pérez Jiménez. Él estaba viviendo desde hacía muchos años en un chalet en La Moraleja. Y fuimos un periodista asturiano que se llama Rafael del Naranco, que fue director de la revista Elite en Venezuela y del Mundo en Venezuela. Y bueno, pues ¿qué es lo que me acuerdo de esta entrevista? Pocas cosas, pero una de las cosas que me acuerdo es que él decía que una de sus mejores ideas fue traer inmigración europea, porque eso significaba inmediatamente crecimiento económico, porque la gente trabajadora, y sobre todo porque si tú te traes inmigración europea en unos momentos en que Europa estaba hecho un desastre, cuando siempre hablan de la España gris de la posguerra, le digo, y la Francia gris de la posguerra, la Alemania gris de la posguerra, o eran coruscantes brillantes. Se trajo mucha inmigración europea y son esas personas que ayudaron a levantar el país y que están muy agradecidas. Entonces, si me permites añadir sobre esto de la inmigración de Carlos, otro gobernante, otro dictador hispanoamericano que también llevó mucha inmigración europea para blanquear, así lo decía él, su país, fue Trujillo, en la República Dominicana. Sí. Y tanto Trujillo como otro militar que sucede, Leónidas Trujillo. Hay otro presidente militar que sucede a Juan Vicente Gómez en los años 30, aceptaron muchos judíos que huían de la Alemania nazi y que no querían aceptar ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña y otras grandes democracias. Sí. Bueno, pues Marcos Pérez Jiménez, él llega al poder porque después de unas elecciones, no las aceptan. Él había sido ministro de Defensa en el año 52 y llega al poder, da una especie de golpe de Estado y se proclama presidente del país. Y ahí es donde los venezolanos tenemos una especie de división anímica, ¿no? Porque por una parte, los que recuerdan aquella época saben que fue la época de mayor crecimiento en la historia económica de Venezuela. Cuando digo el mayor, fue brutal. Y además, a mí lo que me sorprende es, como ciudadano, digo, ¿cuántas cosas se pueden hacer en 5 años? Entonces, es que lo que es Caracas ahora, la Gran Caracas, la diseñó él, la hizo él, y además él se basó en el ideal nacional que había proclamado años antes Medina Angarita, que había sido presidente de la República Civil, y fue, además, mi padre, que era admirador de Medina Angarita, dijo que era una época bellísima desde el punto de vista cultural, pero en los años 50, cuando llega Marcos Pérez Jiménez, este general, lo que hace, como muchas veces uno lee en los libros, que estos regímenes protofascistas, si hay algo que hacen es obras.
Y yo digo, bueno, no está mal. Por lo menos hacen. A Chávez no hizo ni obras. Chávez destruyó el país, pero físicamente. Entonces, el país se rehace de arriba abajo, trae mucha inmigración, el crecimiento económico es brutal, la inflación se mantuvo muy baja. Perdona, el bolívar cotizaba muy fuerte frente al dólar, que también es... Yo me acuerdo que mi padre, que coincidió estudiando en Mississippi en el año 56, un máster en una universidad, coincidió con varios sudamericanos, peruanos, venezolanos, y decía que los venezolanos eran insoportables porque su gran carta de presentación era que el bolívar, que con 5 bolívares comprabas $1. Sí, claro, yo me acuerdo de eso. Y el venezolano, fíjate tú que los venezolanos miraban por encima del hombro a los colombianos, y ahora la mayor inmigración que entra en Colombia es venezolana, y los colombianos no se olvidan de todo lo que los venezolanos opinaban de ellos, y algunos de ellos están un poco bravos por eso. Pero bueno, con Marcos Pérez Jiménez se produce una época que, desde el punto de vista de lo que podemos entender como, bueno, los derechos democráticos, los derechos humanos, pues digamos que no son muy respetados. Se persigue a los enemigos políticos, se los encarcela, pero desde el punto de vista económico el país tiene un boom como nunca ha recordado en la historia. Además, un boom que él logra invertirlo, logra sembrar el petróleo, que era una de las cosas que decía tanto Arturo Uslar Pietri, el intelectual venezolano, que había que sembrar petróleo, y él lo que hizo fue sembrarlo. Incluso yo me acuerdo que había un plan para perforar el Ávila, que es una montaña de 2.000 metros que hay junto a Caracas, y para hacer un túnel para conectar Caracas con la costa, que si no es una carretera que va dando tumbos por la... ¿Cuánta distancia puede haber de Caracas? Es una hora en coche, no son muchos, son como 70 o 60 kilómetros, pero hasta que llegó la autopista, pues había primero una carreterita, y él llega a hacer autopistas, y él pensaba incluso perforar. Se hace el famoso teleférico que va al Humboldt, se hace un hotel, o sea, en el pico del Ávila, por toda Venezuela. Pero al final cae porque hay unas elecciones, él se somete a una especie de referéndum, un plebiscito, pero al final le acusan de fraude, y lo que siempre pasa con las élites extractivas, que dicen, yo también quiero de eso, y entonces hay una especie de golpe cívico-militar, lo destituyen, él sale para la República Dominicana, y de la República Dominicana al final, bueno, creo que recala en Florida, y al final acaba en Madrid. Supongo que bastante bien protegido, porque si te compras una casa en La Moraleja, pues debe ser por algo. Sí, bueno, pues Hugo Chávez admiraba a Marcos Pérez Jiménez, y él, en el viaje que hizo a España, se vio con él, y yo me acuerdo que incluso dio un aló presidente dedicado a Marcos Pérez Jiménez, con todos los militares del Alto Estado Mayor en el año 2005 o 2006, y detrás todos los carros de combate. Y dijo, eso se puede encontrar en YouTube, por cierto, el que quiera buscarlo en YouTube, porque Hugo Chávez dijo, el mejor presidente de la historia de Venezuela ha sido Marcos Pérez Jiménez. Lo admiraba, pero lo admiraba como hombre militar que hizo cosas, y encima que elevó también el nivel de vida de los militares, ¿no? Sí, pero cosa que no está haciendo, que no hizo Hugo Chávez, ¿no? Exacto. Por eso digo que tenía un modelo al que no copiaba. Exacto, el modelo, ¿sabes por qué? Porque el modelo de Hugo Chávez, que él no tenía muy claro, tenía una especie de empanadilla mental, porque él se veía como un hombre social cristiano, creyente, no sé, parecía como un peronismo del Caribe, pensaba mucho en la gente más modesta, pero en lugar de sacarles de la pobreza, lo que hizo fue construirles escaleras mecánicas a los barrios de chabolas. Cuando tú entras en Caracas, y a mí me decían, no, porque claro, todos los planes que hay de Hugo Chávez para integrar a los pobres, yo digo, bien, lo que tiene que hacer es sacarlos de ahí y meterlos en unos edificios normales y corrientes, que como en Occidente se sabe que eso es el nivel de vida normal. Digo, pero lo que ha hecho es montarles una escalera mecánica, y claro, la gente feliz porque tenía wifi y escalera mecánica, y yo decía, no, es que tú tienes que sacarles de allí. Y él, claro, con eso creaba un clientelismo barato, porque la gente pobre, desgraciadamente, estás tan mal que con que te den 2 arepas en lugar de una al día, y dices, estoy feliz, cuando quizá ellos no puedan aspirar a eso, porque la humildad propia y el pasarlo mal te impide pensarlo, pero tú como jefe de Estado sí lo tienes que hacer. Pero además, tú estás obligado moralmente a sacarlos de ahí. Yo voy a hacer una pregunta, que claro, el régimen de Maduro, el régimen de Hugo Chávez, tiene todos los vicios
vicios de una democracia y todos los vicios de una dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? En un régimen autoritario hay cierta seguridad en las calles. No hay libertad política a lo mejor, pero hay cierta seguridad. Pero es que Venezuela es encima uno de los países, después de Haití, me parece, los más inseguros del mundo. Yo creo que has hecho la mejor definición que he escuchado del mundo, que es, tiene las peores deficiencias de las democracias y las dictaduras. Sí, con lo cual no tiene nada positivo, ¿no? Un régimen autoritario es seguro, igual no tengo libertades, pero económicamente está estable, no sé. 30.000 asesinatos al año. Claro. 30.000 asesinatos. Con implicaciones de la policía y de los cuerpos uniformados. Y luego una inflación que ya el FMI calcula que puede ser del 2000%, desabastecimiento, hambre, corte de luz en la capital. Claro, y luego además están volviendo enfermedades que se pensaban que estaban erradicadas, hasta la malaria. Les dice, bueno, ¿qué le está pasando a ese país? El sistema sanitario se está derrumbando, los médicos no tienen lo que llaman ellos insumos, que son lo mínimo que necesita un médico para operar y para curar. Y lo sorprendente es que Maduro ha logrado algo que a mí me parece que no estaba en sus planes, que es unir a todo el pueblo de Venezuela, no importa la extracción social, tus ingresos, tu raza, tu credo, no importa, están unidos contra Maduro, jóvenes, ancianos, pobres, ricos, clase media, y lo ves porque las manifestaciones y rebeliones contra Hugo Chávez del año 2002 eran de la clase media principalmente y alta, y lo veías, pero estas manifestaciones dices, no, esto no es clase media, o sea, ves que está todo el mundo, incluso la gente de los barrios más humildes están en la primera línea porque dicen, ya puestos a perder, de perdidos al río, es decir, nos lanzamos, y son los más arriesgados. Y pues eso es lo que ha logrado Maduro. Veremos qué pasa en la etapa post-Maduro. Hay gente que me lo pregunta y yo digo, mira, es que no me lo planteo, porque lo primero el primer escalón es echar a Maduro. Exacto. Luego habrá que ver qué haces, pero hay que echar a Maduro. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cuáles eran los partidos tradicionales? Que a mí me gustaría que charláramos de COPEI, porque todo el panorama político yo creo que ha ido variando hasta llegar a lo que nos ha comentado Carlos, que es esta, por decirlo, gran coalición contra el chavismo, el madurismo, ¿no? Para que nos entendamos. Yo quería acabar con Pérez Jiménez, porque él que coincide con otros presidentes dictadores civiles o militares en los años 50 en esa época, como en la vecina Colombia, Gustavo Rojas Pinillas, que coincide con los mismos años, con Perón, con Getúlio Vargas en Brasil, que es un poco anterior, además se suicida en su despacho presidencial, e incluso con Pinochet en Chile, y son dictaduras que se pueden llamar desarrollistas, que cogen países gobernados por esas élites extractivas que mencionaba Carlos, donde el desprecio que hay por parte de los criollos y los descendientes de los criollos a las clases bajas, a los inditos y demás, es algo hiriente, es algo que, vamos, el mismo Perón lo decía, y parte del resentimiento de Eva Perón contra las clases altas nace de eso, se le nota en sus discursos, y Pérez Jiménez contribuye a desarrollar el país, contribuye a crear una nación, a unificar el pueblo, que era también lo que se jactaba Chávez de hacer, pero que no lo consiguió. Y Pérez Jiménez pues cae por esta conspiración que mencionaba Carlos. Se unen, hay tres grandes partidos, que es Acción Democrática, que era socialista, que había gobernado el país a partir del año 48 con el Rómulo Betancourt, y lo hizo tan mal, con tanto sectarismo, que provocó una reacción de militares y civiles. Incluso llegaron a saquear la casa del intelectual que ha citado Carlos, Arturo Uslar Pietri, que es el que dijo sembrar petróleo, y lo dijo en el año 38. Encontré la nota, el artículo en la web de la fundación que lleva su nombre, y entonces ya se hablaba de usar el petróleo para desarrollar Venezuela en el año 38, o sea que se lo están tomando con mucha calma. Llevan ya 80 años. La Acción Democrática, sí, de febrero del 59 a marzo del 69. No, ese ya fue después del derrocamiento de Pérez Jiménez. Está también COPEI, que tiene un nombre rarísimo para un partido, que es Comité de Organización Política Electoral Independiente, que lo forma el abogado democristiano Rafael Caldera en el año 46, muy amigo del PNV,
hay que decirlo, por desgracia. Incluso se iba a hacer visitas. En Venezuela había una colonia vasca muy importante, junto con, la más importante de las españolas es la Canaria. Había una colonia vasca, y después de la guerra civil ahí van muchos vascos nacionalistas y se hacen con esa infraestructura. Y además, por ejemplo, tu apreciado Iñaki Anasagasti también es de Cumaná. Él es de Cumaná. Sí, señor. Nace en Venezuela. Que su padre, que era un cargo, un gudari, pues acaba en Venezuela. Y entonces estos partidos, hay otro más que ha desaparecido y por eso no nos suena, que es la URD, Unión Republicana Democrática, de Jovito Villalba. Hacen un pacto en la finca de Caldera, en las afueras de Caracas, que se llama Punto Fijo, la finca, y es el pacto de Punto Fijo, en el que se comprometen a respetar los resultados electorales, a prescindir de la violencia política, a que si pierdes unas elecciones te aguantas y esperas 5 años a las siguientes. Hay elecciones, gana Rómulo Betancourt, que yo, con cuanto más lo he estudiado su figura, más le respeto, porque crea esta institucionalidad. Él vuelve a ser presidente, está 5 años, deja el poder, porque era muy habitual no solo en Venezuela, sino en cantidad de países, pues el Paraguay, la Nicaragua de los Somoza, tal, pues cuando o el precedente de Gómez, cuando se te acababa el periodo presidencial, convocabas una asamblea, se alargaba la Constitución, el mandato, se cambiaba la Constitución y otra vez vuelta a empezar, que es lo que hizo Chávez. Y luego también han hecho pues otros como Evo Morales o el lamentable Daniel Ortega. Entonces Betancourt gobierna 5 años. Rafael Correa lo intenta, no le sale bien. No le ha salido bien. Bueno, vuelve a volver a presentarse cuando acabe el mandato de este. De Lenin. Es que mira que manda. Vaya nombres. Bueno, también lo quería hacer Lula en Brasil, claro, suceder a Dilma, pero Dilma está en la cárcel, no sabemos si, está destituida, y no sabemos si también van a destituir al actual presidente Temer, porque también han salido asuntos de corrupción. De Petronor. Bueno, pues entonces Petronor no, ¿cómo Petrobras, ya estaba metiéndome es que has hablado de Sagasti y te has confundido. Y además Petrobras, perdona el salto hacia atrás, Petrobras la funda Getúlio Vargas, este otro dictador brasileño desarrollista que habíamos mencionado, para explotar las riquezas petrolíferas de Brasil. Y Betancourt, Betancourt sufre un atentado de Trujillo, movido por Trujillo, y luego él, 10 años después, porque la Constitución venezolana establecía mandatos de 5 años y permitía que el presidente se presentase pasados 2 mandatos, o sea, 10 años. Entonces él no solo cede la presidencia a un compañero, Raúl Leoni, de su mismo partido, sino que cuando puede volver a presentarse no lo hace. Entonces no deja de ser admirable. Probablemente habría ganado las nuevas elecciones. Y entonces este régimen elabora una constitución, la del 61, que incluso excluye expresamente a Pérez Jiménez de las elecciones, porque volvió a presentarse, creo que para un cargo al Senado, ganó, y entonces introdujeron una enmienda para que no tomase posesión. Y esta constitución se mantiene, este turno de partidos dura hasta el año 98, que es cuando sale elegido Hugo Chávez. ¿Pero por qué sale elegido Hugo Chávez? Porque Rafael Caldera, que es el otro presidente... Hasta el 99, efectivamente, Rafael Caldera. Sí, pero sí. Es que solo hay 2 presidentes que son reelectos en estos 40 y tantos años, de este momento, que son Pérez, que acaba, como decía Carlos, destituido por corrupción, y Caldera, que a Caldera, como no le presenta su partido, la COPEI, para ser otra vez presidente, que había sido ya en el 69-74, pues el tío rompe con su partido y monta otro, ¿no? Sí. Y entonces, para congraciarse pues con la masa y demás, aparte de elogiar a Hugo Chávez, cuando llega él al poder, que es el mandato 94-99, le indulta. Es un gran error. Puede presentarse Chávez a las elecciones y se da la paradoja de que Caldera tiene que entregar la banda presidencial a Chávez.
Sí, ya la llegada de Chávez en el año 98, que es cuando gana el diciembre del 98. Porque tradicionalmente las elecciones presidenciales en Venezuela son en diciembre. En diciembre. Y él tenía un apoyo popular enorme, porque le votó gente de todas las clases sociales. ¿Por qué? Porque Venezuela era un país sometido a la alternancia entre COPEI y AD, y al final ni eso, y era un país con fama de corrupto. Había una inflación enorme, el bolívar estaba cayendo, se estaba devaluando, había crímenes, sí, había inestabilidad, es decir, estaba mal. Antes de que llegara Hugo Chávez estaba mal, y entonces la gente esperaba que un militar pusiera orden, un poquito de orden. Yo no sé si pensando en plan inconsciente del mito de los militares que sí hacían cosas y arreglaban el país, porque estaba muy mal Venezuela. Yo me acuerdo que iba allí y al cambio de la peseta yo me sentía millonario. Vamos, yo invitaba a una cena a todo el mundo y me sobraba dinero. Entonces por eso tuvo éxito. Vamos a poner ahora, en cuanto estemos preparados, vamos a poner el siguiente corte para que lo escuchen ustedes. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar, y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Ha dicho que lo dice claro, que es imposible que se logre, ¿no? Esto es una arenga que lanza Hugo Chávez, sí, después del fracaso de la sonada del año 92, y es lo que él le convierte en el líder de este golpe, en el que la figura que concentra todo el prestigio del golpe, porque el golpe, aunque fracasó y fue aplastado por Pérez y las fuerzas que se le mantuvieron leales, como decía Carlos, tuvo una inmensa popularidad. Bueno, Rafael Caldera no condenó del todo el golpe. En el año Caldera no condenó el golpe, hay que decir. En el año 92, e incluso se le critica mucho porque él dio alas al chavismo entonces. Y cuando Caldera lidera esta unión de partidos, que estaba de partidos de izquierda, de centro, de derecha, que en Venezuela se llamaba el chiripero es el cucarachero. Se le llamaban el chiripero porque aquello era una ensaladilla. Él al final lo que hace es sobreser el caso de Hugo Chávez y lo saca de la cárcel. Entonces él fue responsable, Rafael Caldera, de los males que tenemos ahora. En lugar de haber dicho no, este es un enemigo de la patria, lo saca, y al final, claro, la gente vuelve, lo había mitificado. Incluso medios de comunicación que fueron a favor de Hugo Chávez, porque criticaban muchísimo a Carlos Andrés Pérez y toda la corrupción, y en cierta medida justificaban el intento de golpe de Estado como, es que claro, esto es un desastre. Luego se arrepintieron, por supuesto, porque Hugo Chávez los nacionalizó, los persiguió y ahora los tiene a todos controlados. Bueno, ahora Maduro. Bueno, a mí me gusta, para hacernos una idea de la situación que había en la Venezuela anterior a Chávez, pues un dato. O sea, en el quinquenio de Luis Herrera, que sucede a Pérez la primera vez, o sea, este gobierna del 79 al 84, Herrera era de COPEI, Venezuela ingresó 79.000 millones de dólares por el petróleo, pero la mayor parte de ese dinero luego salió como capital fugado, se exportó, y lo que no se evadió se usó en gastar, se gastó, por ejemplo, en la importación de productos como whisky, porque estaba subvencionadísimo el whisky, y también en productos de primera necesidad como carnes y harina, que es lo que comentaba Carlos. Es decir, Venezuela tiene el problema de que la gente desde décadas se ha acostumbrado a que se
lo dé el Estado, que el Estado suministre a través de las empresas públicas o de la administración pues lo básico y lo prescindible, como este whisky, con lo que no hay incentivos para que haya empresarios locales que produzcan pues, alimentos, además, y los tienen que traer de Colombia o de Brasil. Y luego, después de la experiencia caótica de Chávez, es que no queda nada. Y además ahí en la economía es un mecanismo por el cual tú apruebas medidas que crees que son buenas y muchas veces son todo lo contrario. Y una de ellas es control de precios. Si tú estableces un control de precios de los productos básicos, café, harina, pan o lo que sea, dices, no, para que el pueblo los pueda comprar, llega un momento en que lo que se convierte eso es en un tráfico de productos básicos. ¿Por qué? Porque si a los productores no les compensa producirlos, por un lado dicen, no, es que ya me cuesta más producirlo por la inflación. Segundo, porque la gente que puede acceder a los mercados a esos precios, lo que hace es comprarlos, desabastecen los mercados y los revenden en un segundo mercado, el mercado negro. Claro. Con lo cual, el gran problema que tienen muchos legisladores es que no conocen que la economía es como una escopeta que se dispara por la culata. Entonces tú dices, pero mire qué bueno soy que establezco un precio para la gente más humilde. No, porque lo van a pagar. Primero, van a desaparecer los productos. Los ricos sí pueden pagar los productos en los mercados negros y los pobres no van a poder ni comer ni pagar. Con lo cual, insisten y siguen haciéndolo, y claro, es un país desabastecido. Bueno, es lo que pasa, es lo que está pasando, bueno, no sé ahora con el que gobierna Maduro, pero en los últimos años de Chávez había un tráfico descomunal de contrabando entre Venezuela y Colombia. Pasaban venezolanos a comprar con el dinero que les daba Chávez productos en Colombia, productos pero básicos, o sea, harina, arroz, frijoles, y los metían en Venezuela, porque con la inflación ya obtenían beneficios. Mira, déjame hacer una rápida comparación de Venezuela y Noruega. Son dos países petroleros, producen más o menos la misma cantidad de barriles de petróleo al día, que creo que son 2 millones. El país con el petróleo o la gasolina refinada más barata del mundo es Venezuela, que vale céntimos. Un litro te vale unos pocos céntimos de euro. El país con la gasolina más cara del mundo es Noruega, que te vale un litro más de $2, $2.30, no sé cuánto estará, $2.40. ¿Qué hicieron los noruegos? No vamos a depender de esta gallina de los huevos de oro, sino que vamos incluso a cobrar muchos impuestos por ella, pero con ello hacemos un sistema sanitario, educativo, y la gente, los noruegos, los vamos a poder educar gratis, van a tener la sanidad que quieren, y resultado, Noruega tiene ahora los estándares de nivel de vida, calidad universitaria, etcétera, más altos probablemente del mundo. Si veis los índices de la ONU, siempre están por ahí. ¿Qué pasa en Venezuela? Pues teniendo lo mismo, no han sabido hacerlo, y al final lo que han hecho es arruinar un país. Y además, Venezuela tiene algo que no tiene Noruega. Venezuela es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, y la franja sobre la que está de la tierra, desde hace unos años se sabe que ahí se guardan las mayores reservas petrolíferas del planeta. No es un petróleo de alta calidad el de la franja, el de Maracaibo sí. Da igual, o sea, están sobre un cofre de dinero, y es para cualquier economista o profesor de economía de cualquier facultad, es el ejemplo de cómo arruinar un país o cómo hacer un rico un país con los mismos recursos. Y Venezuela tiene más que Noruega, porque en Noruega, aparte de petróleo, creo que hay, no sé, habrá salmones y... Salmón ahumado. Hay una cosa, yo no sé, pero en el colegio que nos enseñaban cómo Argentina, nos ponía siempre el ejemplo de Argentina y de Japón. No, Japón, que no tenía nada y siempre ha sido un país muy avanzado tecnológicamente. No, siempre no. Bueno, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, te quiero decir Japón se empieza a desarrollar tecnológicamente en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y eso según y cómo, porque sí, el avión cero, el caza cero era muy bueno, pero los soldados japoneses iban al combate con el mismo fusil de la guerra contra los rusos de 1905. Sí, de 1905. Pero copió todas las patentes muy bien. Pero lo hizo bien. Eso fue un lujo. Antes las cámaras de fotografía japonesa
japonesas son copias de patentes alemanas. Copiaron todas las patentes alemanas. Pero quiero decir, y Argentina, nos ponía siempre ese ejemplo en el colegio, Argentina, que con muchos recursos naturales de todo tipo y tal, pues había una diferencia en el ranking mundial de desarrollo, ¿no? Entre un país y... Mira, hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones?, de dos profesores del Massachusetts Institute of Technology, que se llaman Acemoglu y Robinson, y ellos vienen a decir que los países que han prosperado más en el mundo es porque han respetado dos instituciones básicas. Una es la democracia, que reparte el poder, y otra es la propiedad privada. Yo me leí el libro y dije, sí, pero ¿quién crea las instituciones? O sea, ¿quién crea las leyes? O sea, las leyes no crean las personas, son los seres humanos los que crean las leyes. Y el caso es el que tú has comentado. Japón solo hay arroz y tormentas, y tsunamis y terremotos, no tiene nada más. Pero es un pueblo que ahora está entre los más ricos del mundo. Y luego tienes a pueblos muy ricos en recursos naturales que los han arruinado y bueno, pues tenemos muchos casos en América Latina o en África. Entonces, por eso yo al final creo no son tanto las instituciones, porque son los seres humanos los que crean las instituciones que al final hacen que una nación prospere aunque no tenga recursos. Bueno, es el caso que he mencionado yo de Betancourt, que pudiendo volver a ser presidente decide no presentarse a la reelección porque quiere dar paso a una nueva generación y mostrar un ejemplo. No sé si has visto, Carlos, un vídeo argentino que circula por ahí que le están preguntando desde hace unas semanas, que le preguntan a una mujer de estas subvencionadas por el kirchnerismo, decía, antes con Cristina tenías para comer, ahora tienes que laburar, que es trabajar. Y claro, si se va con esa mentalidad, dice, ¿qué cosas tengo que trabajar para comer? No me lo da el Estado. Te explicas lo que tú decías, Javier, por qué Argentina, que es un país riquísimo, pues es un país destrozado. Efectivamente, Carlos. Sí, yo insisto en esa idea. Lo importante es la pasta de la gente que compone un país, no la pasta física monetaria, ¿no? Y la riqueza de las naciones está en los pueblos. Bueno, España, después de la guerra civil, no tiene ningún plan Marshall. Alemania sí lo recibe, Francia lo recibe, Gran Bretaña lo recibe, Italia lo recibe. Aquí no hay ningún plan Marshall, y las grandes empresas españolas se crearon entonces por leyes fundacionales, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, y el Estado le dijo a los bancos, vosotros ponéis la pasta y yo pongo las leyes, y se crearon Bazan, Ensidesa, Endesa, Unosa, y eso ha sido la base industrial de un país que no tenía recursos, pero que dijo, aquí hay que luchar para levantar. Y esa es la generación de los padres, abuelos nuestros, que levantaron un país que no tiene ni petróleo, que no tiene oro, que no tiene por no tener, es que no tenemos grandes ríos que puedan mover grandes saltos de agua. Y producimos comidas, o se producía alimento suficiente para todos los españoles. La pregunta del millón es ¿por qué todo eso se ha desmantelado? Porque esas empresas que tú has dicho formaban parte de lo que era conocido como el INI, que ha quedado en una SEPI muy reducida y con ganas además de soltarlo cuanto antes. Eso es algo que sería para analizar, ¿eh? Para otro programa. Eso daría para otro programa, ¿eh? Tenemos que dedicarle un programa al INI. Al INI, mira, para hablar de cita con la historia no hay nada mejor que hablar del INI, que forma parte de nuestra historia. Bueno, quería no hay tiempo para más, levantamos. Esa generación de nuestros abuelos y nuestros padres que mencionabais antes es ahora a la que se le están quitando las calles por parte de los nuevos jacobinos, de los nuevos revolucionarios, porque cometieron el inmenso pecado de desarrollar el país, de dar de comer a la gente, de comprarse casa, de prosperar, pero es que eran franquistas. Y eso es un pecado que no se perdona. Pues Carlos, no lo fuesen, porque había muchos que no lo eran. Carlos Salas, deseamos lo mejor para Venezuela, porque sé que lo tienes en el corazón, y desde aquí pues siempre apoyaremos a todos aquellos que están clamando por una justicia, nunca mejor dicho, una justicia social en Venezuela, que no existe ahora, a pesar de que algunos demagogos hayan llegado bajo esa bandera, ¿no? Y lo que han conseguido es todavía perjudicar más al pueblo venezolano.
Gracias, yo además me levanto todos los días pensando en Venezuela y en el fin de esta dictadura, que llegará, al final va a llegar a su fin. Bueno, y felicidades por tu trabajo, tu magnífico trabajo aquí en España. Gracias. Pedro Fernández Barbadillo, la próxima semana feliz a nuestra cita aquí en Cita con la Historia. Sí, a ver de qué hablamos. Ya veremos, eso será una sorpresa. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos de volver Dios mediante aquí a Radio Ya en Cita con la Historia.